Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Efrimara Alejandra Flores Vázquez y en esta oportunidad voy a hablar acerca del lenguaje. En primer lugar, es importante tener en cuenta que las funciones cerebrales complejas se definen como una serie de capacidades que permiten en el ser humano conocer e interpretar la realidad y llevar a cabo procesos que nos ayudan a tener pensamientos e ideas abstractas del mundo exterior a medida que nuestro cerebro se desarrolla. El lenguaje hace parte de estas funciones cerebrales complejas, o también conocidas como funciones mentales superiores, ya que es utilizado por el ser humano para comunicarse y pensar. Tenemos que, como el lenguaje se entiende a un sistema organizado de señales o signos que están asociados a símbolos secuenciales y con significados concretos, que se transmiten entre los individuos de una misma especie. El sistema de símbolos de lenguaje puede ser hablado u oído, escrito, leído o gesticulado y visto. Por lo tanto, existen dos diferentes tipos de lenguaje. Entre estos se encuentra el lenguaje expresivo de producción, que permite la comunicación entre los individuos, los pensamientos y las emociones. Este se subdivide en lenguaje oral, escrito y gestual. El lenguaje receptivo, por su parte, permite entender el significado de lo expresado por los individuos. Este se subdivide, a su vez, en la lectura, gestos y comprensión del habla. Para conocer cuáles son las áreas anatómicas que tienen implicación en el lenguaje, debemos integrar la audición y el habla con el fin de sentar las bases fisiológicas y anatómicas que tienen relación con el lenguaje. Además que existe, por otra parte, el aparato fonoarticulador, que es el conjunto de órganos que intervienen en la emisión del sonido articulado. Y podemos mencionar también la laringe y la faringe, que se encuentran especialmente integradas en el aparato fonador, que consiste en la emisión de la voz o la articulación de la palabra. Y señalando también que se encuentra el aparato articulatorio, que está relacionado con el conjunto de movimientos por los cuales se forman los fonemas y las palabras. También hay implicaciones a nivel del cerebro, ya que hay áreas cerebrales en las que el lenguaje tiene lugar, y estas son las cortezas corticales y subcorticales, funcionando de manera integral y simultánea para dar un resultado lingüístico. Y en el área receptiva, que es la responsable de la regulación del lenguaje comprensivo, que abarca los glóbulos temporales, occipital y parietal. Y debido a esto es importante señalar las alteraciones que tienen lugar en esta función tan compleja, ya que las alteraciones del lenguaje implican dificultades en la adquisición del lenguaje, tanto a nivel de comprensión como de expresión oral. Existe un desfase entre el lenguaje del niño y su edad cronológica. Entre estas se encuentra la disfemia o tartamudez, que es el trastorno del habla caracterizado por la frecuente repetición o prolongación de sonidos, sílabas o palabras, o por frecuentes dudas o pausas que interrumpen el flujo rítmico del habla. Y esto se puede deber ya sea por genética o traumas. La disfasia es el trastorno del lenguaje en el que se ve disminuida la capacidad comunicativa, y esta se suele dar a través de una lesión del sistema central y de las áreas implicadas en el lenguaje. La dislexia es el trastorno del aprendizaje caracterizado por la dificultad para leer, y esta tiende a ser hereditaria. Parece estar también relacionada con algunos genes que afectan la manera en cómo se comprende el lenguaje. Y además se encuentra la afasia, que es el trastorno del lenguaje que afecta la capacidad y comunicación de la persona. Puede ocurrir repentinamente después de un derrame cerebral o de una lesión en la cabeza, y puede desarrollarse lentamente también por un tumor cerebral o una enfermedad cerebral. Por último, también podemos mencionar la disartria, que es la debilidad de los músculos que se usan para poder hablar, lo cual hace que suele lenta y confusa el habla. Muchas gracias.